con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Amigas y amigos, príncipes y princesas, nuestro saludo cordial, afectivo y con todo el agradecimiento por acompañarnos siempre en este subprograma Libros, Lecturas y Salud, Ectomadario, por nuestro canal universitario Como Vos Lo Querés. Y empezamos como siempre con nuestras recomendaciones. La primera de ellas es que la risa es un método infalible para curar todo tipo de dificultades, sin cuestionamientos y sin dudas, porque cuando uno sonríe, cuando uno está alegre se armoniza, y cuando se armoniza, hasta la salud se mejora, porque nos hacemos más inmunes. Nuestra segunda recomendación es llevemos un libro debajo del brazo, porque es realmente el mejor amigo del hombre y es el mejor camino hacia el conocimiento, hacia la sabiduría. Nuestra tercera recomendación es sembremos una huella positiva por nuestro planeta. Todo lo podemos hacer a manera individual, amigas y amigos, como reciclar en la fuente, darle un mejor manejo al agua, a la energía en nuestros hogares. Recordemos de que la basura nunca se puede tirar afuera. En el planeta, con respecto a la basura, no existe una afuera. La basura se empaca y se dispone en sitios adecuados, y para eso tenemos un servicio de recolección en todas las ciudades y municipios del país. Amigas y amigos, quiero hacerle un par de recomendaciones. La primera, adicional, es que estamos ya este 17 de julio, 100 días de soledad por la muerte y fallecimiento de nuestro gran premio Nobel, Gabriel José de la Concordia García Márquez, nuestro Gabo. Paz en su tumba y un corazón abierto para leer y releer sus libros. Y la última recomendación es que tenemos este 20 de julio un desfile de carnaval de entornos saludables, cívicos y seguros por la paz, el respeto a la vida y la sana convivencia. Usted puede participar, habrán rifas, regalos, artistas, todo lo pertinente en el barrio Floralia, primera etapa. La salida de todo el evento es en la calle 71 Avenue con carrera cuarta AN y termina en la 84 con cuarta AN. Ustedes pueden comunicarse con Jair Tenorio, un abogado, 300-574-4081. Están ustedes cordialmente invitados. A continuación, un portento, un referente, un hombre que queda y está en la historia y afortunadamente vivo. Ahora, en el mes de abril pasado, tuvimos una charla muy amena con este portentoso pintor, el hombre que generó un cambio enorme, humanista, existencialista en nuestro país, Pedro Alcántara Herrán. Con ustedes este proyecto de charla, de diálogo ameno y amable con el portento artista y pintor Pedro Alcántara. Vamos a conocer nuestros patrocinadores y ya regresamos con esta nota que le hemos hecho a este gran artista. Ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran supercombo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja.
Amigas y amigos, les estamos invitando a que nos acompañen todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por nuestro canal universitario a su programa Libros, Lecturas y Salud Ecdomadario. Les esperamos. A Pedro Alcántara lo conozco más o menos en 1964 en el primer festival de arte de vanguardia que se hacía paralelamente al Festival Nacional de Arte que dirigía en ese entonces, que generó y dirigió durante muchos años Fanny Mickey. Y lo conocí de una manera muy afortunada porque fue en su exposición de pintura prácticamente recién llegado de Roma, donde hizo una larga pasantía en sus estudios de arte. En la exposición que montó en la Galería de Arte de la Librería Nacional, que quedaba en el edificio de Colseguros en la Plaza de Caicedo. Esa exposición de arte de vanguardia la hicieron Pedro Alcántara y Norman Mejía, con una serie de actividades artísticas con el grupo de los nadaístas de entonces, J. Mario Arbeláez, Elmo Valencia, Alberto Rodríguez, el nadaísta de Cartago, obviamente la presencia de Gonzalo Arango, no recuerdo si Raquel Jodorowsky estuvo en ese entonces para esa ocasión, pero eran una serie de personajes que revolucionaron de alguna manera el statu quo de la época. Era en donde estábamos absolutamente anquilosados en arte, en literatura, en poesía, en todas las expresiones del arte y la cultura. La irrupción de los nadaístas, y a ese grupo perteneció Pedro Alcántara en esa época, sacudió los cimientos de la cultura de nuestra parroquia y en cierta forma de nuestro país. Y pues yo era un niño de 14 años, me engolosiné con la obra pictórica de Alcántara y quise aprender a dibujar, aprender a pintar algo que se pareciera a sus monstruos. Y fue así como comencé yo, de manera empírica, sin absolutamente nada de escuela, a hacer mis pequeños garabatos que con el paso de los años tuvieron la aceptación no solo de mi querido amigo y paciente hoy en día Pedro Alcántara, sino de muchos otros de sus colegas pintores. Regresamos, amigas y amigos, y tenemos en esta oportunidad un invitado súper especial, un referente de la cultura, un artista de todos los tiempos, un orgullo vallecaucano, caleño, colombiano, internacional, un hombre de mucho mundo, Pedro Alcántara Herrán. Bienvenido. Ay, muchas gracias por esta entrevista. Entrevista que nos satisface a nosotros y que usted benévolamente nos ha invitado o nos ha aceptado la invitación aquí a su apartamento y estamos felices. Y vamos a empezar preguntándole, ¿quién es Pedro Alcántara Herrán? Por Pedro Alcántara. Bueno, esa respuesta, que es bastante compleja, se puede encontrar de forma bastante diciente, de forma bastante profunda en el libro que acabo de editar, o que acabamos de editar, porque ha sido un esfuerzo colectivo de un grupo interdisciplinario bastante amplio. El libro se terminó de imprimir entre los meses de noviembre y diciembre del 2013, o sea que es un libro bastante reciente, está en plena circulación en estos momentos, y es un libro no solo sobre mi obra artística, sino sobre mi vida. Es un libro que abarca 50 años de mi vida artística y un poco más, porque durante la investigación encontramos una obra de 1948, cuando yo tenía 6 años. Entonces nos obligó a ir un poco más atrás de los 50 años de trabajo artístico. Se cubre prácticamente desde mis estudios de niñez, cuando yo era el único niño que había sido aceptado al entonces conservatorio, a la escuela, pequeña escuela de Bellas Artes del Conservatorio Antonio María Valencia,
cubre desde esa época mi formación como niño en el arte, cubre después mi época de estudios académicos en Italia y hasta hoy prácticamente. Yo recibí una formación bastante compleja a nivel de mis estudios, a nivel académico. Terminé mi bachillerato en una escuela militar en los Estados Unidos. Posteriormente comencé en Italia a estudiar ciencias políticas y artes plásticas al mismo tiempo. No pude hacer coincidir estos dos mundos tan complejos a nivel de los estudios. Dejé los estudios de ciencias políticas y me dediqué de lleno a la Academia Nacional de Bellas Artes en Roma. Todos esos años vividos en Roma, sumados a mis experiencias artísticas infantiles y a la forma en que mi familia me apoyó desde niño, fueron forjando mi carácter de artista. Y la experiencia de Italia a nivel artístico fue como una explosión en mi vida, como una explosión en mi cabeza, porque por primera vez conocía yo el gran arte, es decir, conocía el arte del Renacimiento, conocía el arte italiano, conocía el arte español, el arte alemán, es decir, me daba cuenta qué era el arte realmente, qué era la pintura, ese hecho grandioso al cual yo comenzaba a vincularme. Entonces, cuando yo llego a Colombia y comienzo mi carrera artística, la comienzo con un gran bagaje, con una gran experiencia académica. Todo lo cubre el libro, afortunadamente, porque es un libro, como te decía anteriormente, no solo que aborda mi obra en sí, sino que aborda mi vida y mi obra. El libro tiene 8 capítulos. El primero es un capítulo de introducción escrito por una sobrina mía que es historiadora y politóloga, Adriana Marulanda Herrán. Hoy es Adriana Pakarinen por matrimonio y vive y trabaja en Finlandia. El segundo capítulo es de la historiadora bogotana Ruth Acuña, que es en el que se aborda toda la parte de mi juventud y mi formación en Italia. Abarca hasta los comienzos de los años 70. El tercer capítulo es sumamente importante porque abarca la época en que incurro en las artes gráficas, que coincide con las grandes bienales de artes gráficas que se desarrollan en Cali, cuando Cali está en el primerísimo lugar del quehacer cultural en Colombia, y se desarrolla todo un proyecto de talleres que se inicia aquí en Cali y posteriormente se difunde por todo el país. Y posteriormente hay un capítulo que comienza en los años 80 y nos trae prácticamente hasta nuestros días, que es escrito por alguien a quien tú conoces seguramente muy bien, Julián Malatesta, el director de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, que es un texto muy interesante porque es abordado desde la filosofía del arte más que desde la historia del arte. Esto le da a un libro un carácter muy, muy interesante. Y es en el capítulo en el cual se aborda toda esa época en que yo me vinculo a la política y en que salgo elegido senador de la República por la Unión Patriótica. Pero al mismo tiempo el autor enfrenta todo el desarrollo artístico, todo el desarrollo estético de mi obra en ese momento. Posteriormente hay un capítulo muy interesante escrito por un joven curador colombiano que vive en España y es el director de una fundación muy importante que se llama la Fundación Arte Vivo Otero Herrera, donde hay un gran fondo de mi obra. Es una colección donde hay aproximadamente un fondo de unas 200 obras mías. Es una colección que se ha especializado en fondos o en subcolecciones específicas de algunos artistas importantes del
del siglo pasado y aún actuantes durante este primer periodo de este siglo. Y él escribe un ensayo sobre la importancia de la obra de determinados artistas dentro de las colecciones y cómo se estructura un fondo de los artistas que vaya más allá de la colección de sus obras y se constituya en un fondo documental que permita estudiar la vida y la personalidad del artista más allá de su obra. Es un tema muy, muy interesante. A mí me llamó muchísimo la atención cuando se propuso este tema para el libro, porque es una forma distinta de estudiar a los artistas. Posteriormente hay otro capítulo, estamos hablando del sexto capítulo, creo yo, que es de un curador e historiador de arte argentino que trabaja en el Departamento de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Granada en España, que es sobre mi obra reciente, o sea, mi obra a partir del 2007, del 2008 hasta hoy, que se llama Rodrigo Gutiérrez Viñuales. Posteriormente, el séptimo capítulo es el capítulo cronológico, donde tenemos una cronología sincrónica y una cronología diacrónica que nos pareció interesantísimo porque sitúa al artista no solo dentro del hilo de su vida, sino dentro de su país, dentro del continente y dentro del mundo. Entonces es una cronología donde el lector puede analizar qué estaba sucediendo en mi vida, al mismo tiempo que puede analizar qué estaba sucediendo en la cultura colombiana, en la historia colombiana, qué estaba sucediendo en la historia del mundo en ese momento, qué estaba sucediendo en la cultura en el continente americano, qué estaba sucediendo en las letras, en el cine, en otras ramas de la cultura. Y por último, un capítulo que llamamos capítulo documental, donde aparecen algunos textos muy importantes escritos en otras épocas. Sobre mi obra se ha escrito muchísimo, era muy difícil, entonces escogimos algunas cosas con particularidades muy especiales, como un texto que escribió el poeta nadaísta J. Mario en 1980, que se llama El nadaísmo entra al museo, con ocasión de una exposición mía en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y hay una muy larga entrevista hecha al crítico y curador Miguel González, una entrevista también realizada por Julián Malatesta, porque Miguel ha sido una de las personas que más ha escrito sobre mi obra y que ha tenido unas posiciones críticas muy interesantes sobre mi obra que nosotros queríamos tomar en consideración, porque este no es de ninguna manera un libro de autoelogios, ni es un libro donde yo esquive a la crítica, sino que me interesaba incorporar elementos críticos hacia mi obra, precisamente a través de esta entrevista por quien los había realizado. Entonces, ese es como muy a grosso modo la generalidad del libro. Entonces, cuando tú me preguntas sobre mi vida, afortunadamente está bastante bien resumida en este trabajo editorial, que fue muy duro y que nos tomó prácticamente 4 años de investigación y 4 años de penurias económicas. Pues vean ustedes o escuchen, este es un trabajo como unas memorias, testimonios gráficos, entrevistas, escritos, opiniones, conceptos de mucha gente, y que ustedes, como usted dice, es un trabajo descomunal, pero que afortunadamente podemos tenerlo y que ahora más adelante vamos a hablar, porque ha sido con el corazón abierto definitivamente la realización de este gran proyecto. Vamos a conocer los patrocinadores de la cultura y ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses.
Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESEP, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Pedro Alcántara tiene una gran importancia para el arte nacional, fundamentalmente porque su arte es un arte de denuncia, es un hombre que siempre ha estado al lado de los desposeídos, y si nosotros miramos su obra nos damos cuenta que allí hay un grito, hay un dolor, hay una protesta. Es un arte sui generis en Colombia, donde en las últimas décadas básicamente se ha ponderado la estética del arte por el arte. En el caso de Alcántara, repito, creo que él tiene ese valor de ser un hombre que denuncia las injusticias sociales, que se pone al lado de los oprimidos para hacer con su obra pictórica esa denuncia, de enviar ese mensaje. Él también pues ha sido partícipe desde hace muchos años de la vida cultural de la ciudad. Lo hemos visto apoyando siempre los proyectos culturales más importantes, los salones de grabado y también en el cine. Si uno ve la historia del cine caleño, él siempre está por ahí, aparece Pedro Alcántara en algún papel. Lo vi recientemente en una película que no conocía, que es El día que me quieras, una película hecha en Cali, entre Cali y Popayán, y ahí aparece Pedro Alcántara, así que me parece que su obra es muy importante y va a perdurar en el tiempo. Recientemente, a raíz del cumpleaños 65 del Instituto Popular de Cultura, le hicimos un homenaje a Pedro Alcántara en la revista que conmemoró esos 65 años, con un artículo que se llama Arte, Política y Clases Sociales. Allí pues aparece junto a los grandes maestros en la historia del arte. Es un compendio en el que están no solamente los grandes maestros españoles, sino también los colombianos, y quiere decir a través de ese mensaje de qué manera se imbrica el arte con la política y con las clases sociales. Regresamos, amigas y amigos, y estamos en un diálogo amable, sincero, maravilloso, con este portento de la cultura colombiana e internacional, Pedro Alcántara Herrán, descendiente directo de generales y de presidentes. Sí, mi tatarabuelo era el general Pedro Alcántara Herrán, exactamente como tú dices, y inclusive coincidimos en el Martínez como segundo apellido, porque nuestro nombre es, tanto el de él como el mío, el nombre es Pedro Alcántara. Alcántara en nuestra familia nunca fue apellido. Los apellidos, el apellido mío es, los apellidos son Herrán Martínez y los de él también eran Herrán Martínez de Saldúa. El Alcántara es por una vieja devoción seguramente de los antepasados a San Pedro Alcántara. Y mi tatarabuelo era el general Tomás Cipriano de Mosquera, porque precisamente su hija Amalia fue la esposa del general Herrán. O sea, su abuela. No, mi tatarabuela. Ah, porque su abuela es Emilia. Ah, pero ese es Emilio Ormaza, esa es otra rama, es la rama materna. La rama materna,
Mi abuela materna es Emilia Ormaza, caleña, de la muy raizal familia Ormaza de Cali, también de Popayán, claro. Y mi abuelo Teófilo J. Martínez, popayanejo, también muy conocido en el mundo editorial, fue el gestor y propietario de una gran editorial que funcionó aquí en los años 30, 40, la Editorial América, que fue una de las primeras editoriales en producir cuadernos de contabilidad, cuadernos de colegio, en editar libros. Entonces yo vengo por el lado materno de una tradición editorial, tipográfica, gráfica. Mi madre además fue una gran dibujante. Conservo inclusive algunos de sus cuadernos de dibujo de cuando era joven niña y joven estudiante de colegio. Entonces de niño tuve la gran fortuna de tener un abuelito impresor y de conocer todos los sistemas de impresión, de verlo trabajar en el linotipo, de corretear alrededor de las máquinas de imprenta. Y eso es algo que lo marca a uno de por vida. Es decir, los libros lo marcan a uno de por vida. Definitivamente, y como lo hemos repetido en muchas ocasiones, la lectura, el pueblo que más lee es el que escoge sus mejores gobernantes, a propósito de que estamos a exportas de una nueva elección de presidente de la República. Pero usted, como descendiente de generales y de presidentes, también ha sido un ser humano lleno de anécdotas, de historias, de vivencias, sobre todo en aquella época de los 60s, donde Cali lo vio nacer como artista, el nadaísmo, todo aquello. Quisiéramos conocer algo de esa etapa. Sí, ahora que hablas de lectura me hace acordar de mi abuela Emilia, que decía lo mismo que acabas de decir tú. Hay que leer, hay que aprender para poder tomar decisiones. Cuando muy niño me sentaba en una mecedora, aprendí horas, muy pequeñito. Me ha enseñado a leer el reloj una tía, una hermana de mi abuela. Sentada en una mecedora con un libro escogido por ella, obras de Charles Dickens, por ejemplo. Yo muy pequeñito, yo era un niño sumamente inquieto, y ella se sentaba al lado mío, y como la disciplina se imponía en esa época con el látigo, ella se sentaba con un pequeño perrero y me decía: joven, a leer. Joven, a leer. Y medio me descuidaba yo o medio me distraía y sentía el fuetacito bien colocado con el perrero. Yo mismo me ponía alerta y seguía leyendo. Eso no me frustró el libre desarrollo de la personalidad, que es lo que hubieran dicho hoy, ¿no? Si la abuelita le da látigo al niño. Al contrario, me convirtió en un extraordinario lector, porque cada vez me tenía que dar menos látigo, porque cada vez me interesaba más la lectura. Hasta el momento en que ya leía solo por mi propia iniciativa. Y hoy soy un lector furibundo. Yo tengo mi biblioteca en mi cuarto, encima de mi cama y alrededor de mi cama. Y hoy leo de todo, es decir, siento un afán por aprender, porque uno toda la vida tiene que aprender, tiene que estudiar. Y obviamente la mejor manera de estudiar y de aprender es a través de los libros. Sí, como lo hemos venido diciendo siempre en nuestro programa, el mejor camino para llegar al conocimiento y a la sabiduría es a través de los libros, y definitivamente usted es un referente no solamente en ese aspecto, sino en ese desarrollo de su obra. Y volviendo a parte de tu pregunta anterior sobre el nadaísmo, durante mi formación artística en Italia, yo combinaba mucho la lectura con mi trabajo artístico, y tenía muchos amigos estudiantes de literatura, y andábamos siempre a la casa de poder conocer a algunos de los grandes escritores, aunque fuera a verlos de lejos, como me pasó una vez en el Café de Flora en París, que pude ver de lejos a Jean-Paul Sartre, y en el libro aparece un apunte que hice de él en una servilleta en el Café de Flora. Entonces, cuando yo regresé de Europa y conocí a estos jóvenes nadaístas en Cali, sentí una afinidad inmediata con ellos.
aunque no habían artistas plásticos dentro de ellos, yo como artista plástico me sentí atraído a unirme a este movimiento porque encontré en este movimiento algo muy contestatario. Encontré una gran dosis de rebeldía de un artista joven con todo ese impulso que trae de Europa, todo ese deseo de transformar al mundo, de transformar el arte. Dije, estos son mis amigos, esto es el grupo al cual yo quiero adherir. Y posteriormente entraron otros pintores a ser parte de este grupo nadaísta, que no era un grupo organizado, ni mucho menos, pero entraron a trabajar con nosotros personas como Norman Mejía, un gran artista nacional ya fallecido. Entró también a trabajar con nosotros Álvaro Barrios. Entonces ya se fue transformando en un movimiento multidisciplinario. Colaboraron con nosotros personas que en ese momento comenzaban a hacer cine, gente que comenzaba a hacer teatro. Organizamos entre el 65 y el 67 los 3 festivales de vanguardia que alcanzamos a hacer en Cali. Abrimos ventanas, abrimos puertas para los artistas jóvenes de la época como nosotros, que no tenían dónde mostrar su obra, no tenían dónde exponer, no tenían audiencia. Los jóvenes escritores, los jóvenes artistas. Tuvimos el gran apoyo de don Ernesto Ordóñez, en esa época propietario de la Librería Nacional, de quien todos tenemos un gran recuerdo. En los sótanos organizamos con él una galería de arte y una pequeña salita de eventos. Ahí se realizaron los festivales. Posteriormente comenzamos a colaborar con el festival oficial que se hacía, es decir, éramos unos verdaderos activistas de la cultura. Y para mí eso era importante y toda la vida he sido un activista de la cultura y creo que seguiré siendo hasta mi muerte un activista de la cultura, no solo un artista aquí encerrado en mi taller trabajando, sino una persona que quiere participar activamente en todos los momentos importantes del desarrollo de la cultura nacional y creo que he sabido hacerlo. Yo estoy convencido que podemos educar para la democracia a través de la cultura, a través de la literatura, a través de la pintura, a través de la música, a través de la danza. Eso es lo que necesita el país, educación para la democracia. Excelente esa época de los 60s con el nadaísmo ahí, Gonzalo Arango, el Monje Loco, J. Mario Arbeláez. Bueno, tanta gente que yo también tuve la oportunidad de conocerlos. Yo era un poco menor, pero también los veía un poco desde lejos y algunos tuve la oportunidad de dialogar con ellos, de ese muchacho loco que no era realmente un nadaísta, pero que también andaba en esos caminos de la escritura, Andrés Caicedo. Sí, Andrés para mí ha sido uno de los grandes escritores que ha tenido nuestro país. Si Andrés no hubiera muerto, sería un gigante de la literatura colombiana en estos momentos. Correcto, bueno amigos, vamos a conocer los patrocinadores de la cultura y ya regresamos en este diálogo con el maestro Pedro Alcántara Herrán. Regresamos, amigas y amigos, y estamos en este diálogo ameno con el gran artista Pedro Alcántara Herrán. Y quisiera hacer una referencia de su cantidad de premios. Tenemos aquí uno en 1963, Gubbio, el 15º Salón de Artistas Colombianos en el Museo Nacional de Santa Fe de Bogotá. En 1965, también el 17º Salón de Artistas Colombianos, también en el Museo Nacional en Santa Fe de Bogotá. Viene ya después en el Luis Ángel Arango, el 18º premio en el Salón de Artistas Colombianos. En 1967, el Gran Premio de Dibujo, Bienal Latinoamericana de Dibujo y Grabado en Caracas, Venezuela. Luego viene en el 71, se gana por 5ª ocasión este premio del Salón de Artistas Colombianos del Museo Nacional en Bogotá. En el 73, premio de dibujo, Primera Bienal Americana de Artes Gráficas aquí en Cali. En 1973, premio de dibujo, Primera Bienal de Artistas aquí en Americana de Artistas Gráficos, de Artes Gráficas en Cali. Luego en el 76, medalla de oro
y Premio Intergraphic Berlín en la República Democrática Alemana. En 1991, Bienal San Juan del Grabado Latinoamericano en Puerto Rico, Secretaría de Relaciones Exteriores del Parlamento Alemán, Bund, Fundación Resma, Berlín, Alemania, y Generales de la Cultura, París, Francia, y en Sudamérica, en Suiza, Lausana, en Suiza, 1996 al 2002, Comité Cultural de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, el Calima de Oro y Medalla de Oro Jorge Isaac al Mérito Cultural, por supuesto, y un hombre que hoy es jurado internacional por sus conocimientos, su trayectoria y todo lo que ha realizado a través de su obra en todo el mundo. Maestro, después de nombrar toda esta cantidad de premios, y que ya usted se convirtió en un referente cultural total, podíamos hablar un poco de esa cantidad de viajes, de todos esos países donde le ha tocado estar usted. Bueno, me da hasta pena ese listado de premios, porque realmente uno no trabaja para los premios, pero pues por ahí se los gana uno. Pero más importante que los premios realmente es la vivencia en torno a los premios, la posibilidad de viajar, la posibilidad de conocer artistas de otras partes del mundo, la posibilidad de compartir con ellos, la posibilidad de divulgar lo que es uno como artista, como colombiano, la posibilidad de que en otros países se conozca nuestra cultura. Es cierto, he sido llamado como jurado a muchísimos lugares del mundo y como organizador de eventos en torno a las artes plásticas en muchos lugares del mundo, pero también por mi país. En distintas épocas las entidades estatales colombianas me han invitado a ser parte de eventos internacionales muy importantes y a representar a mi país en eventos de gran significado a nivel mundial. Pero te repito, lo más importante es poder uno difundir lo que es uno y lo que es la cultura nacional, ¿no? Es decir, cuando uno está en un premio de estos, cuando uno está en una de estas bienales, uno es su país, y uno es su ciudad, uno es su región, uno es su cultura. Y así es como he enfrentado yo todas estas grandes responsabilidades internacionales. Claro, es un embajador de Colombia en el mundo a nivel de la cultura y como artista. Usted ha dicho que no se nace, se hace. El artista corresponde, no se hace a través de información genética. O sea, parte del artista es la información genética, lo que traemos, pero que usted dice que es en base a la educación, al desarrollo de las habilidades, las cuales lo hacen a usted un gran artista. Sí, es verdad, uno trae una información genética como todos nosotros. Y yo eso desde niño uno lo siente y más que todo si uno tiene el apoyo dentro de su familia para desde muy temprano ayudar a despertar y a educar esas facilidades que uno puede traer, ¿no es cierto? Como la motricidad fina. Si una persona no tiene motricidad fina, hay cosas que no puede hacer en la vida. Una persona que no tenga motricidad fina no puede ser pianista. Pero la educación, sobre todo la educación temprana, que no frustre las posibilidades de que surja en el niño el elemento de creación artística en cualquiera de los campos, es fundamental. Y después la educación escolar en torno a los problemas de la cultura y en torno a los problemas del arte. Y ya cuando uno se perfila como artista, la disciplina y la constancia en el trabajo. Yo digo que la tal, entre comillas, inspiración es algo que realmente no existe. La inspiración es trabajo. La inspiración es acumulación de experiencia y la posibilidad de presentar esa gran acumulación de experiencia que muchas veces se convierte inclusive en un proceso inconsciente de expresar esa gran acumulación de experiencia
de preservarla y de hacerla avanzar sobre la base del trabajo y de la disciplina. Es decir, la inspiración realmente es trabajo, trabajo cotidiano, trabajo de muchas horas al día, trabajo creativo, siempre estar uno en función de su trabajo. Esa es la verdadera inspiración. Y el reconocimiento, por eso hablábamos de todos estos premios, esa disciplina, esa dedicación, esa investigación, ese 8, 10, 12 horas diarias, pues por eso llegan esos premios. Sabemos que usted siempre ha sido ajeno a todo este tipo de situaciones, de estarse mostrando, de darse mucha pantalla. De hecho, esperó prácticamente toda una vida para sacar, a dejarnos este gran legado como este libro de los 50 años de Pedro Alcántara, que es fabuloso. Y otra cosa muy importante, saber uno muy bien dónde está parado, ¿no? Saber uno a qué sociedad pertenece, en qué momento histórico está viviendo, conocer y reconocer la historia de su sociedad, de su país, participar en la vida del país, participar en la vida pública, en la vida cultural, reconocer que uno es forjado por una sociedad y uno se debe a esa sociedad y a esa sociedad debe responderle con un aporte que ayude a su avance y que ayude a su desarrollo. En ese contexto quiere decir que cuando estaba bien aterrizado usted en los 80, a finales de los 80, que le dio a usted por lanzarse al Senado de la República, cosa que lo logró tan bien como lo ha logrado con todas sus obras. ¿Qué nos cuenta de esa historia? Yo realmente no me lancé, fueron las circunstancias que me lanzaron a esa experiencia política, que dejó muchas enseñanzas, dejó muchas amarguras, pero también dejó muchas enseñanzas. Tuve el gran honor de poder ser partícipe del germen de lo que es hoy el Ministerio de Cultura, porque eso fue una gran aventura que se inició cuando yo estaba en el Senado en 1986-87, junto con Pedro José Barreto, un senador del Nuevo Liberalismo en la época, y con otro importante senador, el senador Jaime Niño Díez. Fuimos como como digo yo en un artículo que escribí hace poco, 3 almas penitentes que aspirábamos a que esa entidad que se llamó en una época Colcultura se pudiera convertir en un verdadero ministerio de cultura que rigiera el porvenir de la cultura en el país. Hoy existe el ministerio, hoy existe la Ley General de Cultura, desafortunadamente no tan bien reglamentada como hubiéramos querido en la época, pero todavía con muchísimas posibilidades de desarrollo y cada vez mejor implementada. Tuve ese gran honor de poder participar en esa gestación de algunas cosas que hoy son realidad en el país, pero fue una época muy amarga, una época de grandes incomprensiones políticas, una época de grandes persecuciones, una época de gran intolerancia, no solo por parte de unos sectores, sino de todos los sectores políticos del país en ese momento. Era un momento donde reinaba un gran sectarismo de parte y parte, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda y de todos los sectores intermedios. Cada cual pensaba ser el dueño de la verdad absoluta y cada cual pensaba tener la fórmula mágica para el desarrollo democrático del país. Hoy estamos viviendo las secuelas de todo eso. Afortunadamente se está en un proceso de paz que todos los que creemos en la democracia y en la paz y en el desarrollo de este país pensamos que debe ser exitoso. Pues realmente es importante para nosotros ese gran recorrido por el Senado de la República que lo llevó inclusive al exilio. Usted estuvo como un par de años por allá en Alemania, ¿sería? Sí, yo no uso la palabra exilio, es como una especie de retiro forzoso, porque yo nunca acepté el exilio. La figura del exilio nunca estuve de acuerdo con esa figura.
la figura del exilio es un amarre realmente a un país extranjero y un desprenderse del país propio. Yo nunca acepté eso, nunca me quise desprender de mi país, simplemente estando por fuera renuncié a mis responsabilidades políticas, me di cuenta tras una larga reflexión que mi verdadera labor, mi verdadero aporte al desarrollo de mi país era a través de aportar al desarrollo de su cultura, a través de lo que yo era, que era un artista. Considero que fui un mal político, pero sigo siendo un muy buen artista. Pues para todos es gratificante que usted lo reconozca, pero yo creo que usted lo dijo al principio de este tema del Senado. Usted aprendió muchísimo y conoció todo lo que, o los intríngulis que se han vivido en nuestro país por tantos años, y que usted ahora lo dice, estamos en un proceso de paz y la democracia se va a dar la oportunidad. Entonces, la cultura también ha recibido y sigue recibiendo todas esas experiencias, todos esos conocimientos, y que todos vamos a disfrutar. Maestro, voy a permitirme enviar a nuestros televidentes que conozcan los patrocinadores de la cultura y ya regresamos. Yo escogí el CESED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CESET, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESEP, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Aproveche ya el gran supercombo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Los colombianos son como mi café. ¡Águila! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Bueno, Pedro Alcántara es uno de los artistas plásticos más importantes de su generación. Empieza su carrera en los años 60, va a estudiar a los Estados Unidos y luego se va para Europa, a Italia. Cuando regresa empieza a tener una importante participación en el movimiento de la plástica colombiana y de recuperar el dibujo en la organización que él hizo de las Bienales Latinoamericanas de Gráficas, y luego pues tiene una obra pictórica enorme de más de 50 años, con reconocimiento en muchísimos lugares, salones, ha expuesto en los más importantes galerías del mundo. Y bueno, además de eso hay que decir que Pedro fue un hombre que le quedó tiempo para tener participación en la lucha social y política, fue senador de la República, y esto también habla muy bien de todo su proyecto vital, de su proyecto artístico y de su proyecto, digamos, político, social, en el sentido de un artista que siempre ha estado vinculado a los asuntos nacionales, y una obra de altísima calidad en la cual estos contenidos, estas preocupaciones, las mismas contradicciones y dificultades de la sociedad aparecen en su pintura. Recientemente era el escritor de la generación que faltaba por hacer eso, pues publica un libro que se llama Alcántara, que es un resumen de toda su vida y su obra, que está colgado a disposición gratuita en el Centro Virtual Isaac de la Universidad del Valle, a quien Pedro ha tenido la gentileza
de ceder estos derechos con un objetivo de que los estudiantes, los investigadores puedan acceder al libro virtualmente y lo puedan consultar y lo puedan utilizar como materia de sus investigaciones. Pedro es un hombre que aún está en un periodo vital y es mucho lo que podemos esperar de un gran artista como Pedro Alcántara. Regresamos, amigas y amigos, y continuamos este diálogo ameno con el gran artista Pedro Alcántara Herrán. Y ahora quiero hacerle como un recorrido para que todos conozcamos esas experiencias maravillosas, así sea de una manera muy rápida. Italia. Italia, sobre todo la academia, es lo que más me interesó de Italia, y he vuelto en varias oportunidades posteriormente a Italia. Italia como el punto de partida, pero realmente he conocido a través de mi trabajo artístico, es decir, no como turista realmente, sino por compromisos artísticos casi toda Europa. Algunos países del Oriente, donde he participado en muy bienales sumamente importantes. Ahora tenemos un compromiso en Finlandia, donde muchos años atrás participé en una importantísima Bienal de Artes Gráficas en el Museo Alvar Aalto. El museo lleva el nombre de ese gran arquitecto finlandés, Alvar Aalto, y tengo un compromiso allá para precisamente presentar el libro. Vamos a ir también a Suecia y a las capitales de los países del Báltico, siempre con el afán de difundir aspectos del arte nacional, de dejar cosas organizadas, porque yo soy de esas personas que cuando viajo siempre procuro dejar cosas organizadas para mi país en un futuro, es decir, abrir puertas para que en un futuro puedan ir exposiciones colombianas, establecer relaciones con museos, con galerías, con instituciones culturales. Entonces ese es el afán que tenemos. Vivimos muy alejados de ese mundo, y sería muy interesante poder contribuir a establecer relaciones culturales más cercanas con el mundo escandinavo. Y el sitio de operaciones, digamos, va a ser Finlandia, porque en Finlandia vive Adriana, mi sobrina, que es la autora del primer capítulo del libro, y nos dirigimos hacia allá. Posiblemente, si las circunstancias políticas lo permiten, iríamos a Leningrado. Nos interesa también establecer algún tipo de relación con el Museo del Hermitage. Leningrado, no, San Petersburgo, perdón, porque pues Leningrado era el nombre durante la época soviética. Pero parece que estos acontecimientos de Ucrania han tenido repercusiones en los países del Báltico y la situación se está deteriorando bastante rápidamente. Entonces eso podría ser un impedimento para ir a Rusia. Pero definitivamente vamos a tratar de cubrir los distintos países de Escandinavia con esos propósitos. Bueno, le iba a preguntar por Francia, España, bueno, tantos países que ha recorrido, pero yo creo que a nuestros televidentes siempre les hemos invitado a que nos llamen y obsequiarles el libro del escritor que en este momento tenemos en este diálogo. Pero usted tiene unas propuestas mucho más amplias, magníficas. Me siento muy orgulloso que usted me haya contado antes que el libro Alcántara, este documento que se ha hecho, como se dice, a 80 manos. Sí, el libro, me adelanto a lo que vas a decir. El libro lo montamos en el Centro Virtual Isaacs, el Centro Virtual Jorge Isaacs de la Universidad del Valle, para que cualquiera tenga acceso gratuito al libro a través del portal y haciendo uso de la nueva plataforma a la cual accedió este portal en estos momentos, que está montado sobre una plataforma muy moderna, muy ágil de manejar. El libro se puede bajar en su totalidad si la persona quiere. Puede bajar capítulos, fragmentos de capítulos, imprimirlos
puede bajar material fotográfico, material documental del libro e imprimirlo, cosa que muchas veces uno accede a un libro pero no lo puede imprimir. En este caso, a través de esta nueva plataforma, se puede bajar la totalidad del libro si uno quiere. Y si uno tiene las posibilidades, si uno tiene la impresora, si uno tiene el papel, uno puede bajar la totalidad del libro y armarlo. Eso lo quise hacer porque el libro es un importantísimo material de estudio para estudiantes, para investigadores, para historiadores, para sociólogos, y que pudieran acceder a él de manera totalmente gratuita. Quiero compartir mi vida, sobre todo con los estudiantes, que sepan ellos de dónde vienen y para dónde pueden y para dónde van, porque desafortunadamente hay un gran desconocimiento de nuestra historia. Y esta es una manera de hacerles, de obsequiarles esa porción de historia que yo contribuí a forjar, de entregárselas a los estudiantes para que la puedan utilizar en sus estudios y para que la puedan utilizar como ejemplo en sus vidas. Extraordinario. Realmente usted nos deja, además de anonadados, perplejos, porque ese corazón abierto que usted nos demuestra ahora, tener este documento para que usted pueda arrimar al momento que quiere y, como dice, imprimirlo en el centro virtual Jorge Isaac, en cualquier parte del mundo lo puede lograr y puede reconocer usted la historia y todo el trabajo que ha realizado este gran maestro Pedro Alcántara Herrán. Yo quisiera, para ir terminando, de leer un documento que está aquí en el libro de un gran amigo suyo de la Universidad del Valle, Julián Malatesta, que dice así: el procedimiento estético en la trayectoria pictórica de Alcántara tiene alcances políticos. Su obra interroga en un movimiento alegórico e irónico las condiciones de verdad histórica en donde acaece, lo hace desde el entrañamiento y no del extrañamiento y no desde la coincidencia. Su figuración no se entretiene en el morboso plagio de la realidad, no le concede la mimesis su pretensión de régimen para conducir la obra de arte, desaloja de su expresión toda doctrina moral. De alguna manera intuye que si la obra le hace concesiones a su anterioridad, deviene en un instrumento de propaganda y en un agente mesiánico de los cambios sociales que habrán de producirse en otros escenarios, y con ello se sepulta a sí misma. Quizá confíe en que la obra despliegue el poder de gestionar un tiempo propio desde el cual se genere una crítica que ponga en duda, o por lo menos en situación de examen, el tiempo de la condición humana. Julián Malatesta, como tú decías en ese capítulo, más la filosofía. Sí. Él analiza mi obra más desde la filosofía del arte. Pero eso es interesante porque hace del libro un libro muy variado en cuanto a la forma en que se enfrenta mi obra, ¿no? Desde las formas más tradicionales de los historiadores de arte hasta esta forma menos convencional de un escritor que enfrenta mi obra conociéndola muy bien, pero no como crítico de arte, no como historiador de arte, sino como filósofo, desde la filosofía del arte. Claro. Y las personas que quieran adquirirlo físico, porque yo creo que es de gran orgullo tenerlo y recrearse en él, ¿dónde lo pueden conseguir? En las distintas librerías, tanto en Cali como en Bogotá, como en cualquier ciudad del país, o aquí en mi estudio también, tengo algunos ejemplares para la venta. Pero como es un libro costoso, como son todos los libros de arte, pues yo les recomiendo sobre todo a los estudiantes mirarlo en este portal de la Universidad del Valle, que es tan importante, el Jorge Isaacs. Correcto, muchísimas gracias, maestro. Es de gran orgullo para mí poder tenerlo aquí en sus propios estudios, y ustedes, amigos televidentes, que hayan podido escucharlo y verlo y poder tener este placer de un gran referente de la historia y la cultura de nuestro país.
Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes por la visita y por esta magnífica entrevista. Gracias. Hasta la próxima. Con el patrocinio de... Aquí comienzan a ser realidad tus sueños. Carreras tecnológicas. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. Últimos cupos. Decídete. Canal Universitario presentó el anterior programa. Hola, soy Daniela Cano. Y yo soy Andrea Montaño y los invitamos a que no se pierdan todos los sábados a las 5 de la tarde, Sin Mente Musical. Toda la información que quieras saber acerca de tus artistas favoritos, acompañada de videos y curiosidades en Sin Mente Musical, te lo contamos. Por el Canal Universitario. Everybody just have a good time.